Les doy la bienvenida a este nuevo material del canal de Talab. Este video va a tratar del proceso en donde vamos a obtener dos celdas de litio tipo 18650 de esta batería que es de un módem de, de cable. Esto pues fue una donación, me dieron varios de estos que se supone ya no están funcionales y pues la idea es que podamos ver cómo se puede abrir, cómo se pueden probar las celdas y eventualmente si están en buenas condiciones pues poderlas rescatar para un uso posterior. Lo primero que vamos a hacer es abrirla y en este caso pues les recomiendo que primero que todo se aseguren de tener guantes, de tener lentes de seguridad para evitar algún accidente. Ahora, este tipo de baterías que contienen dos celdas, estas por lo general aquí podemos ver más o menos en lo que es la forma de la batería, van a venir una celda en este lado y otra en este lado. Entonces, no sé si ustedes pueden apreciar bien acá las uniones justamente de esta carcasa. Y lo que tenemos que hacer nosotros es separar esas uniones y para eso pues tenemos que quitar estas calcomanías que tenemos acá para que se nos facilite. Luego pues ahí vamos a ejercer un poquito de fuerza para separar justamente la carcasa y ya con eso pues que quede al descubierto las celdas que tenemos aquí adentro. Acá pues una de las formas más simples para poder abrir una batería de estas es utilizando una cúter. Con cuidado le quitamos la calcomanía que viene en una de las caras. Se podría eventualmente hacer el paso siguiente, que es el tratar de cortar un poquito las uniones, pero yo prefiero siempre quitar las calcomanías para que tengamos ahí un poquito más de facilidad visual primero y de trabajo, porque en ocasiones, como ustedes pueden ver, aquí a la hora de trabajar con la cúter, en ocasiones pues el plástico este adhesivo no colabora, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que pasamos la cúter por acá y en ocasiones, como les decía, no cede tan fácilmente. Entonces, si vamos a cortar y el plástico este está presente, este adhesivo, pues vamos a tener ahí luego algún pequeño problema en donde si no manipulamos correctamente la cúter, pues podríamos eventualmente dañar alguna de las celdas que están acá. Y esa es la otra recomendación que les quiero dar. Justamente cuando vayan a trabajar con celdas de litio, no importa qué química sea ni qué capacidad, siempre debemos evitar que se vayan a perforar, porque eso podría provocarnos ahí un accidente bastante importante. Ahora aquí, si ustedes recuerdan, les había señalado que por acá tenemos justamente las divisiones o la división. Entonces podemos ir haciendo un poco de presión y también podemos, siguiendo justamente la guía que nos da por acá, intentar con cuidado, como les decía, el abrirla o el que vaya cediendo justamente esa unión para que con eso pues se nos facilite la apertura de esta estructura. En un día anterior pude apreciar a una persona que también estaba haciendo un trabajo con este mismo tipo de baterías y pues bueno, ahí curiosamente esa persona no utilizó prácticamente sistemas de seguridad, aunque sí fue muy enfático en que teníamos que tener cuidado a la hora de manipular. Y bueno, por dicha, en el video nunca se vio ningún altercado o algún accidente. Pero nosotros sí tenemos que proceder con cautela
para que no vayamos a tener no solo el problema de dañar la celda, sino que, como les decía anteriormente, que vayamos a tener algún accidente. Entonces, bueno, aquí ya, si pueden apreciar, vean que está cediendo ahí con ayuda justamente de la cúter. Y entonces podemos, ya sea tal vez con un alicate, tratar de que ceda un poquito más, como lo ven. Y ahí, vamos a ver ahí, y ahí va cediendo justamente esa unión. O podemos utilizar, vamos a ver si tengo por acá, algún tipo de espátula o algún tipo incluso hasta de destornillador plano que nos ayude justamente a ir haciendo cada vez mayor esa separación. Este pues es un proceso meramente mecánico y que ya una vez que ustedes lo hagan una primera vez, pues probablemente encuentren algún tipo de método o herramienta que les facilite. Pero vean que aquí, justamente con los primeros cortes que se le hizo ahí con la cúter, que fueron muy superficiales, porque como les decía, tenemos que evitar cualquier tipo de perforación que se le pudiera hacer a las celdas, y vemos que aquí pues prácticamente ya está cediendo la estructura. Aquí nada más es seguir aplicando un poquito de fuerza. Yo estoy evitando hacerlo sin medida para que podamos tener justamente la apertura de la estructura de una forma bastante sencilla. Y vemos que justamente pues acá ya nos quedó una de las celdas al descubierto. Y aquí tenemos también la parte de lo que es la placa controladora, lo que se denomina la BMS. Y nosotros aquí pues ya lo que nos hace falta es ejercer un poco de fuerza en esta otra parte, sin el uso, eso sí, de algo metálico, o de algo metálico pero que no vayamos a maltratar justamente el encapsulado de la celda, para tener la mayor integridad posible de la misma, porque aquí ya nosotros incluso podríamos hacer una primera medición entre esos terminales para ver el estado de las celdas que están ahí. Vamos en este caso a utilizar el multímetro para que veamos acá cómo anda por lo menos esta primera celda que está aquí. Recuerden, o si los que no lo sabían, para que aprendan, en las celdas de este tipo 18650, vean que aquí tenemos una especie como de canalito, ranura. Lo que nos está indicando es que aquí está el terminal positivo de la celda. Entonces nosotros podríamos medir de aquí a acá y vemos que esa celda tiene un valor de 2,79. Acá no lo mostré cuando quité el plástico acá. Aquí tengo otra celda que podemos, otra batería, perdón, que podemos usarla de referencia. Vean que aquí nos está diciendo que son 8.4 voltios, 2600 miliamperios hora. Con solo ver estos datos, ya nosotros sabemos que aquí vamos a tener dos celdas en serie, porque al ser celdas 18650, el máximo voltaje que van a tener es 4,2 voltios. Entonces vemos que 4,2 por 2, ¿verdad? En este caso, si están en configuración serie, se están sumando los dos voltajes. Con eso daría el valor de 8,4 voltios que está acá. Y la corriente, al estar en serie, la corriente o la capacidad va a ser única, o sea, la corriente que va a circular a través de las dos celdas va a ser la misma. Entonces sabemos o podemos ya definir que una celda de estas debería tener, o su capacidad nueva es de 2600 miliamperios hora, y el voltaje máximo debería ser 4,2 voltios. Como lo vimos antes acá que hice la medición, vamos a repetirla. Vemos que nos da 2,79. Entonces esta celda pues está descargada, pero no está, digámoslo así, en peligro de haber perdido
sus características, puesto que uno puede trabajar con celdas de este tipo con valores mínimos de 2,8 voltios. Vean que esta está muy cerca de ese valor. Entonces es muy probable que esta celda y la otra pues estén en muy buen estado. Entonces apagamos aquí el multímetro porque no lo vamos a necesitar, por lo menos no por ahora. Lo corremos acá y bueno, vamos a seguir en el proceso de sacar esta celda de aquí. El problema que tiene esta otra parte es que hay un pegamento en esta zona, en la parte de abajo de la celda que se ve ahí adentro. Entonces aquí pues necesitamos aplicar en ocasiones un poco más de fuerza, pero lo que debemos evitar, como les decía, es hacer algún tipo de apalancamiento que nos vaya a dañar alguna de las celdas. Por ejemplo, si yo utilizara esto y hago palanca aquí, podría eventualmente ceder esta parte de arriba, pero estaría maltratando esta celda de aquí. Entonces aquí es bueno que ustedes busquen alguna forma diferente o creativa, por decirlo así, para poder sacar esa celda de ahí. Yo lo que normalmente he hecho con este tipo de batería es utilizar una pinza cortadora para quitar esta zona de aquí y entonces que me dé un poco más de libertad a la hora de intentar con fuerza tratar de sacar la celda, porque yo como lo estaba intentando hacer ahora, si hago fuerza aquí, lo que voy a lograr es que esta celda de acá se me pueda despegar y entonces eventualmente podría dañar la plaquita, por eventualmente si la quisieran reutilizar, o incluso podría ser un cortocircuito al despegarse alguno de los cables que están por acá. Entonces, como les decía, yo en otras ocasiones lo que he hecho es justamente con la cortadora llegar y buscar que ceda justamente la parte plástica que está aquí arriba y después con un alicate, aquí el alicate vean que no está haciendo, vamos a ponerlo ahí, no está haciendo presión en ninguna de las celdas, nada más el alicate está haciendo que esta parte plástica ceda. Y justamente al irle aplicando un poco de fuerza por ahí, vemos que ya va quedando más al descubierto la otra celda. Obviamente cuando hacemos este tipo de trabajos de reutilización de celdas de litio, la carcasa pues ya queda inutilizada, ¿verdad? Ya no es que vamos a reparar las celdas o a reactivarlas, como tal vez en algún otro video pueda enseñarles cómo se puede hacer para reactivar un sistema como estos, porque la idea es ver si logramos reaprovechar las celdas y, como les decía, eventualmente la tarjeta controladora, porque esto pues nos puede ser muy útil para algún proyecto que tengamos por ahí en mente. De hecho, mi intención con este nuevo material es ir creando, digámoslo así, toda una secuencia de lo que hago yo para poder probar estas celdas y que eventualmente, si todavía tienen vida útil o una vida útil que me pueda servir para alguna otra aplicación, pues enseñarles y que ustedes tomen eso como algún ejemplo. Vemos acá donde va cediendo y vean justamente acá, eso de color negro que se ve aquí, justamente es el pegamento que les decía, que por desgracia para este tipo de baterías viene por ahí y cuesta un poquito quitarlo. Si ustedes buscan otros videos, como les decía, de personas que también han hecho este trabajo con estas baterías en otras partes del mundo, curiosamente hay personas en donde las abren muy fácil, ¿verdad? Nada más con la cúter corta un poquito aquí a los lados, la abren y ya sale sin ningún problema. No le ponen este pegamento acá.
No sé si será por una cuestión geográfica o de suerte o qué, pero ya con esta va siendo como la cuarta o quinta de este tipo de baterías que he abierto y todas, por desgracia, vienen con ese pegamento. Entonces, aquí pues es les decía, un trabajo de paciencia y que una vez que ya ustedes vean qué es lo que tiene y cómo es la estructura, pues probablemente se les ocurra alguna estrategia diferente. No me extrañaría que ya alguien estuviera diciendo, pero ¿por qué no hizo esto? ¿Por qué no utilizó esto otro? Bueno, ahí si eventualmente alguien tiene alguna sugerencia de cómo hacerlo más fácil con este tipo de batería, ¿verdad? Que como les decía, trae ese pegamento ahí, pues lo pueden dejar en los comentarios y se les agradecería mucho. Recuerden, la intención de este canal es sugerir y que ustedes puedan aprender algunas cosas. No necesariamente es que todo lo tengan que hacer exactamente como lo estoy planteando yo en estos videos. Todo pues, esto, como les decía, no era la intención rescatar la estructura, sino justamente rescatar las celdas. Entonces, bueno, ya casi que tenemos la otra celda afuera, listo. Y vean, justamente este poco de pegamento o de adhesivo es lo que no nos permite que pueda salir con facilidad. Y curiosamente, o más bien por dicha, nada más trae pegamento en una de las caras, en la otra no. En esta no trae pegamento o adhesivo y en esta sí. Entonces, bueno, esto ya nos permite tener aquí las dos celdas al descubierto, como les decía, están en una configuración en serie. Esto quiere decir, acá si se fijan, el terminal de color rojo, este es el positivo que va hacia afuera, por decirlo así, o el que se toma como el positivo principal. Después están uniendo las dos celdas por acá, en este lado. El negativo de estas primeras celdas se está conectando con el positivo de esta otra. Vean aquí donde está la muesca que les decía al principio. Y luego este es el negativo extremo, el cable negro que ven ustedes acá, de la otra celda. Entonces vamos ahora a proceder con la medición y ahora sí con las celdas afuera del voltaje de las dos, porque recuerden que antes la prueba que hicimos fue la de solo una, la que estaba más al alcance, que es justamente la que tiene el positivo externo, por decirlo así, o el positivo principal. Vemos acá 2.79, casi 2,8 voltios. Y ahora vamos a medir la otra, la que está en el fondo. Y vemos que tiene 2,72. Como les decía, está o probablemente iba a estar muy parecida en voltaje y efectivamente así es. Entonces aquí, si queremos ver cuál es la tensión total que nos iba a dar este juego de estas dos celdas en serie, ponemos aquí y vemos que nos dice 5,52. Ahora, esto, como les decía al principio, es un indicio para mí, que ya tengo algún tiempito de estar trabajando con estas celdas, de que estas se pueden rescatar. Entonces aquí lo único que nosotros necesitamos es cortar los terminales que tenemos aquí. A mí siempre me gusta dejar un poco o bastante el cable o el alambre y cortar nada más lo necesario para que quede ahí. Este níquel les recomiendo que no lo boten primero porque puede cortar, ¿verdad? En el sentido de que las personas que recolectan los residuos pues probablemente tal vez no sepan y esto les produzca una cortadura. Y segundo, hay lugares en donde este tipo de níquel lo pueden reciclar. Entonces es bueno que uno, digamos, en este caso yo dejo cierto nivel ahí de los cables por si acaso quisiera después utilizar esta BMS. Esta BMS tiene que estar en perfecto estado porque es muy probable que esta batería se quitó del módem porque ya no daba el voltaje
requerido, y una vez que llega a un nivel inferior, digamos 2.8, que es el mínimo, o dependiendo del tipo de sistema o el fabricante, definen el mínimo en 3 voltios. Entonces, si ya baja de ese valor, entonces la BMS desconecta el sistema y entonces ya no vamos a tener una tensión disponible aquí en los terminales. Entonces, se dice que la batería está dañada, pero en realidad es que una o varias de las celdas alcanzaron un valor por debajo del mínimo permitido. Entonces, la BMS está en perfecto estado. De hecho, pues si le quitamos acá este adhesivo, podemos verificar que la plaquita, ahí como la pueden ver ustedes, vamos a ver si mejoro el zoom, ahí la pueden ver que no se ve nada quemado, por lo tanto podemos considerar de que está buena. Entonces eventualmente, como esta es una BMS que es para dos celdas en serie, ¿verdad? Aquí están los valores extremos y aquí está el voltaje intermedio. En algún momento tal vez les pueda hacer un video más teórico, por decirlo así, para explicar cómo funciona una BMS. También eso me lo pueden dejar en los comentarios. Y bueno, entonces esa plaquita podría eventualmente utilizarse para otra cosa. Y aquí entonces nosotros podemos ya terminar de desmantelar esta celda. Vemos que aquí probablemente ahí en parte de la manipulación que hice ya le quité un poco de cubierta y esto es lo que debemos evitar al máximo. Esto pues aquí se le podría eventualmente cubrir con una especie de aislante. No es algo, digámoslo así, grave, pero sí hay que evitarlo. Entonces, bueno, eso es parte de las experiencias que es bueno que ustedes las vean para que las corrijan o las eviten. Aquí lo que nos queda es quitar justamente el níquel. Es importante también que tomen en cuenta, vean que aquí vienen estos anillos de color blanco. Esto es un adhesivo que se le pone a los terminales de las celdas de litio en muchos casos, porque ahora cuando quite es toda esta parte y vean digámoslo así, la parte del positivo, el terminal positivo, van a notar que tiene una situación particular. Entonces aquí con un alicate primero, haciendo un poco de fuerza, vean que ya cede el níquel. Vamos a ponerlo por acá aparte porque esto lo guardo en otro lado. Voy a quitar este otro níquel y vean que ahora ya los anillitos estos que les decía yo que son un adhesivo, los podemos quitar con relativa facilidad. Ahora, quiero que noten lo siguiente. Vean acá, este es el positivo, creo que lo pueden ver bien. Vean que viene la parte metálica y viene el cobertor y viene un anillo. Todo este cilindro, que aquí ustedes lo pueden ver, ¿verdad? Que lo rompí ahí por accidente. Todo este cilindro que cubre la celda es un negativo y lo único que tenemos positivo es esto. Entonces, este anillito blanco que está aquí es un aislante que no permite que se dé un cortocircuito entre esta parte y la carcasa. Entonces, también tienen que tener mucho cuidado cuando manipulen el positivo porque si se rompe este cobertor que está aquí o se rompe alguna parte de la cubierta aquí superior, entonces fácilmente si yo hiciera así, podría ser un cortocircuito. Entonces, tienen que cuidarse muchísimo por ese lado. Por eso es que se le pone este anillo ahí adicional. En la parte negativa, no es importante. Ahí se pone pues más que todo para tener esa parte también cubierta, aprovechando el anillo que se puso en un principio. Vamos a ver cómo lo quitamos aquí sin dañar mucho. Ya con los guantes cuesta un poco el manipular estos papeles. Vamos a ver. Aquí ya se dio. ¿Ven? Ahí no lo voy a quitar todo porque si no el video se va a hacer más largo de lo adecuado,
Pero vean que aquí tenemos algo diferente a este otro lado. Y justamente es porque esta parte que es el negativo viene totalmente cubierto, por decirlo así, el cilindro. Entonces tenemos un gran negativo, por decirlo así, en toda la celda y solo esta parte tenemos aquí con el positivo. Luego, acá también tenemos que hacer la misma operación. Aquí podemos hacerlo con un poquito de fuerza, nada más. Ya cede uno de los dos y quitamos el plastiquito adhesivo y cuando nos queda un piquito como estos de níquel, siempre hay que eliminárselo con cuidado porque, como les decía, esto puede llegar a cortar. Entonces aquí lo podemos emparejar justamente con una cortadora. Les recomiendo una cortadora de este tipo. Y si no, hay personas que utilizan, supongamos que este es un destornillador plano, no tengo uno aquí a la mano ancho, pero los destornilladores planos a veces traen unos surcos aquí, entonces hay personas que los usan como si fuera una pequeña lima. Ustedes podrían utilizar un Dremel, podrían utilizar una lija, podrían utilizar otra cosa, pero que lo hagan con cuidado para nada más quitar esas protuberancias que a veces quedan ahí, que eso pues no solo es un pequeño riesgo de que se corten, sino que también es alguna incomodidad a la hora de llegar y reutilizar la celda. Yo por lo general utilizo esta cortadora y también tengo allá un juego de herramientas de Dremel. Incluso me hice una piecita en impresión 3D para que el Dremel no tuviera problemas a la hora de hacer este ajuste con este tipo de celdas y tal vez ahí en algún momento pues pueda subir un video de ese tratamiento. Entonces aquí nada más es quitar esos pocos de níquel. Aquí, como les decía anteriormente, y voy a ser muy reiterativo, tienen que tener mucho más cuidado cuando estén haciendo esos cortes o esas extracciones de níquel en el terminal positivo, porque recuerden, todo esto que se ve aquí, en este caso de color lila, eso es un negativo. Entonces, si yo rompo por accidente ahí, entonces ya me va a quedar muy cerca un negativo del positivo de aquí y entonces fácilmente podría hacer un cortocircuito en la batería o en la celda y llegar a dañarla, aparte del problema, ¿verdad? De este tipo de accidentes. Entonces bien, vamos a dejar este video aquí, ¿verdad? Que es básicamente el desarme de estas celdas de litio. Eh, Ahora yo me voy a quedar fuera ya del video registrando los valores, ¿verdad? Del voltaje, que eso es lo primero que uno tiene que hacer. Cuando se sacan celdas de litio y se quieren reutilizar, pues hay que documentar el voltaje que tenían en un principio. Primero para asegurarnos de que todavía esté con su vida útil, eh, digamos, disponible y si no, pues también es bueno que ustedes tengan esa documentación porque una celda de estas podría durarles muchísimos años, ¿verdad? Dependiendo del estado de salud que tengan y que eso también lo vamos a ver en un posterior video. Pero es bueno que se documente todo esto para que le puedan dar trazabilidad. O sea, que el día de mañana ustedes, por ejemplo, reutilizan estas celdas que sacaron de una batería de un módem y quieren ver cuántos años le pudieron sacar vida a estas celdas. Entonces, documentando todo esto, ustedes pueden hacer ese proceso de trazabilidad. Eventualmente, incluso si alguien quisiera hacer negocio con eso, pues la trazabilidad es fundamental porque ahí entonces ustedes pueden justificar qué sé yo, que están creándose un banco de celdas con celdas reutilizadas y que el costo es bastante bajo y que pueden garantizarlo por 5 años, ¿verdad? Porque si ustedes ya determinan el estado de salud y consideran de que la celda todavía tiene, no sé, 8 años o más de vida útil, entonces ustedes pueden dar una garantía de 5 años, por decir algo, ¿verdad? Entonces,
esa costumbre de dejar registrados los valores al inicio del voltaje que tenían cuando ustedes la sacaron de la carcasa. Incluso es bueno documentar de dónde vino, ¿verdad? Como les decía, ahí yo quité las calcomanías, pero también acostumbro sacarle una fotografía principalmente a esta cara, ¿verdad? De la batería para que quede los datos del número de serie, el modelo, las características de voltaje corriente, porque vean que incluso aquí dice el valor que recomienda el fabricante para cargarla, que dice que son 115 miliamperios. Entonces, si nosotros queremos después hacer un banco con estas celdas, pues deberíamos seguir esa recomendación del fabricante si queremos que las celdas pues puedan durar muchísimos años más. Entonces, como les decía, este video queda hasta acá. En un siguiente video les voy a mostrar el paso que sigue, ¿verdad? Que es justamente cargarlas a su valor máximo y después descargarlas a una corriente controlada para generar una curva de descarga y con eso pues poder determinar cuál es la capacidad real que tiene la celda. Como ya sabemos que su capacidad teórica, en este caso decía que es 2600 miliamperios. A ver, que no quiere colaborar la cámara, ahí está, 2600 miliamperios, entonces nos da el valor experimental, esa prueba de descarga corriente constante, y con eso pues entonces ya vamos a tener clara cuál es su estado de salud de la celda, y entonces podemos agruparlas, podemos, por ejemplo, estas que están en este valor de voltaje, no sé, podrían estar a un estado de salud de un 70%. Otras que saqué anteriormente de este mismo tipo de baterías estaban en un valor de voltaje mayor. Tengo que hacerles la prueba de descarga, pero probablemente esas estén a un 80%. Entonces, no sería conveniente combinar celdas con estados de salud diferentes porque entonces eso comprometería el sistema que nosotros vayamos a hacer. Entonces, siempre es bueno trabajar con celdas de un estado de salud semejante. Entonces todo eso lo vamos a ir viendo en una serie de videos. Por ahora les agradezco muchísimo la atención y los espero en una siguiente entrega.